Hoy les he convocado para hablar del transporte público. Básicamente, Coalición Canaria ha demostrado con hechos, que hemos apostado firmemente por una movilidad más sostenible, que hemos apostado por las familias, que en un momento difícil siempre hemos puesto en el centro de las políticas a las familias canarias. Lo demostramos con el bono residente canario en el 2018, cuando tuvimos la visión por parte de Pablo Rodríguez al frente de la Consejería de Obras Públicas, tuvimos la visión de pensar en ese título único, que con un pago único uno se pudiera mover de manera ilimitada por todas las islas del archipiélago. Ese bono residente canario que nació de la iniciativa y el impulso de Coalición Canaria y que en aquel momento, recordemos, tuvo algunos detractores que hoy se vanaglorian de que es una medida estrella cuando fue nuestra, ese bono a día de hoy es uno de los bonos mayoritarios que más uso ha tenido y que más impacto ha tenido a la hora de atraer usuarios al transporte público. Lo volvimos a hacer el año pasado cuando todo el mundo tiró la toalla porque en la península los trenes eran gratuitos y nosotros no nos cansamos de repetir que nuestras cercanías eran las guaguas, que teníamos derecho a que fueran gratuitas, y cuando todos se rindieron, Coalición Canaria siguió al frente. Seguimos luchando. Yo personalmente, de la mano también de mi compañera Ana Oramas, luchamos una y otra vez hasta que conseguimos pactar en los presupuestos generales del Estado la gratuidad del transporte para los canarios, que era una cuestión de justicia. Les anuncio que cuando sea presidenta, si el Estado retira la financiación, el Cabildo seguirá apostando por la gratuidad de las guaguas. ¿Por qué? No solo porque es una medida de éxito para atraer gente a la movilidad sostenible, sino porque en un momento de crisis en el que las familias lo están pasando muy mal, en las que la hipoteca sube, la luz sube, la gasolina sube, los alimentos sube, todo sube, no podemos añadir una preocupación más a las familias. Por lo tanto, repito que cuando sea presidenta del Cabildo, vamos a poner fondos del Cabildo para mantener, más allá si el Estado retira la financiación, la gratuidad del transporte. Porque de verdad, creemos que no solo es una medida que alivia los bolsillos, sino que es una medida que ha tenido impacto real en la captación de usuarios para el transporte público, conduciéndonos a una movilidad más sostenible. Solo en el 2021 hablamos de 5 millones de viajes más que en el 2022, hablamos de 5 millones de viajes más en comparación con el 2021. Hay un crecimiento que está llegando al 20% de la captación de usuarios del transporte público. Esto sumado a otra medida estrella que implantaremos desde el Gobierno de Canarias, que es la gratuidad del transporte de los niños de toda la edad escolar, sea cual sea su centro, es decir, sea público, privado, concertado. El Gobierno de Canarias va a subvencionar y va a dejar gratuito el transporte de todos los niños de Canarias en edad escolar. Todas estas medidas tienen un triple impacto. Tienen un impacto económico, es decir, alivian la presión económica de gasto de las familias canarias, quitándoles una preocupación menos en toda esta amalgama de inflacionista de subida de precios. Tiene un impacto 2, que es conducir a la gente a la utilización de los transportes públicos, contribuyendo a la movilidad sostenible y sacando coches de la carretera. Y tiene un impacto 3, que es que conduce a la conciliación familiar, quitándole a las familias una preocupación de ir y llevar a los niños al colegio y recogerlos del colegio. Que esto a muchos padres que les hace hacer un trayecto contrario a su trabajo para llevar y recoger a sus hijos, no solo les alivia la conciliación, sino que les hace pensarse si cogen ellos mismos la guagua, porque ya no tienen la preocupación de ir a buscar a sus hijos y recoger a sus hijos. Con el crecimiento de viajeros que ha supuesto en el año 2022 la gratuidad del transporte, calculamos que entre unos 63 y 65 millones de euros por parte del Cabildo serían suficientes para sostener la gratuidad del transporte, teniendo en cuenta este crecimiento de viajeros. Esta medida es una medida para aliviar a las familias canarias. Tenemos una inflación sostenida, que tiene una inflación
los alimentos indican que esta inflación va a sostenerse mucho más en el tiempo, es decir, no es un tema coyuntural de unos meses y por lo tanto entendemos que es una situación en la que todo sube, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo por poner voluntad y aliviar presión económica de los bolsillos de las familias. Y la movilidad y el transporte, según todos los estudios de los expertos, ocupan una gran parte del presupuesto de las familias canarias y el gobierno y los cabildos tienen que hacer frente a ese alivio en esa presión económica familiar, porque al final recordemos que es un gasto básico, es como el alimento, como la luz, la movilidad, cuando vas al trabajo, cuando llevas a tus hijos al colegio o a la guardería, es un gasto básico que ocupa un gran porcentaje de la economía familiar. Por lo tanto, entendemos que es una medida que mientras dure esta presión económica sobre las familias, las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo por mantener esta gratuidad y conducir también de la mano de esta gratuidad a una inversión en mejorar ese transporte público, porque la gente también coge el transporte público no solo por el precio, sino por la puntualidad, por el buen servicio, y tenemos que ir paralelamente caminando en estos dos caminos y haciendo cada vez el transporte más asequible, pero más puntual y más sostenible. No podemos vaticinar cuáles son los escenarios futuros, ya hemos visto una pandemia, una guerra, una inflación. Lo que sí creemos es que mientras las familias tengan una presión económica grande, la vamos a seguir manteniendo. A lo mejor no es la inflación, a lo mejor es que la guerra se cronifica y de repente es otro tipo de presión económica como el combustible, etcétera. Es decir, siempre que la economía familiar esté muy presionada por un impacto exterior, las administraciones que tienen que hacer, poner medidas como impuestos, abaratar impuestos, hacer que el transporte sea lo más asequible posible, en este caso gratis, intentar que la ciudadanía pues tenga un menor impacto pues a través de determinadas ayudas, becas, moderación de impuestos. Siempre que las familias lo estén pasando más, vamos a intentar poner medidas que alivien los bolsillos de las familias canarias. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tiene, es todo lo que nos da. La isla del contraste, el lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sale a alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, es la de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra